A ver, ¿quién no se ha encontrado alguna vez con un montón de números que, así a simple vista, no dicen nada? Pues hoy vamos a descubrir esas herramientas estadísticas que nos ayudan a encontrar la historia que se esconde detrás, a ver qué nos cuenta de verdad la dispersión de las cifras. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a aprender a trocear los datos en partes que podamos entender. Luego veremos cómo se manejan distintos tipos de información. Y al final juntaremos todo para crear una imagen, una visualización que nos cuente la historia de un solo vistazo. Venga, empecemos por lo básico, por la pregunta del millón. Si tenemos un montón de datos, ¿cómo sabemos cuáles son los puntos importantes? Más allá de la media, que esa ya la conocemos todos, ¿cuáles son esos hitos que nos cuentan cómo se distribuyen? Es que claro, el promedio solo te dice el centro, el punto de equilibrio, pero para entender la historia de verdad, lo que necesitamos saber es cómo se reparten los datos a su alrededor. ¿Están todos muy juntitos, muy apretados, o están súper dispersos? Ahí es donde está la chicha del asunto. Y para hacer esto, la estadística nos da unas cosas que se llaman medidas de posición. La idea en el fondo es muy sencilla, ¿eh? Pensemos en ello como si estuviéramos cortando una tarta en porciones iguales, para ver bien qué hay dentro y cómo se reparte el relleno. Y ojo, aquí tenemos 3 herramientas clave. Aunque suenen un poco técnicas, cuartiles, deciles, percentiles, la idea es la misma, dividir nuestros datos. Es solo que lo hacen con más o menos detalle. Los cuartiles, por ejemplo, es como si dividiéramos una clase en 4 grupos de notas. Los que han sacado las notas más bajas, los siguientes, los de notable y los de sobresaliente. 4 trozos iguales. Bueno, pues vamos a empezar por lo más fácil, por el caso más directo, una simple lista de números. En estadística a esto se le llama datos no agrupados. Vale, para encontrar un cuartil aquí, el proceso es muy metódico, casi como una receta. Lo primero, y esto es súper importante, es ordenar los datos, de pequeño a grande. Siempre. Después, usamos una fórmula muy sencillita para saber en qué posición está lo que buscamos. Y ya está, el último paso es ir a esa posición en la lista y ver qué número hay. Fácil, ¿verdad? Vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginaos que tenemos las edades de 60 estudiantes. ¿Queremos encontrar el primer cuartil, el Q1? Pues aplicamos la fórmula 1 por los 60 estudiantes dividido entre 4. El resultado, 15. Ojo, este 15 no es la edad, es la posición que estamos buscando. Ahora, con ese 15 en mente, nos vamos a la tabla, a la columna de frecuencia acumulada. Esta columna, que no es más que ir sumando cuántos estudiantes hay en cada edad, nos sirve de guía. Buscamos la posición 15 y vemos que cae justo en el grupo de los que tienen 14 años. Listo, nuestro Q1 es 14. Y aquí viene un momento eureka. Fijaos qué curioso. Si calculamos el segundo cuartil, o el quinto decil, o el percentil 50, ¿adivináis qué pasa? Que todos nos llevan al mismo sitio. Son 3 formas distintas de llamar a lo mismo, la mediana. El centro exacto de nuestros datos. Claro, pero la vida real no siempre es tan ordenada. Muchas veces los datos no vienen en una lista, sino que ya están agrupados en rangos, pues tipo gente de entre 30 y 40 años. ¿Y ahí qué hacemos? Porque claro, ya no podemos saber el valor exacto de cada persona. Toca cambiar de estrategia. En este caso, como no podemos señalar el valor exacto, lo que hacemos es estimar dónde estaría. Y no es una estimación a ojo, ¿eh? Usamos una fórmula que nos da una aproximación muy inteligente y precisa de dónde está ese valor dentro del grupo. El proceso se parece mucho al de antes, pero con un paso extra. Primero, calculamos la posición, igual que antes. Segundo, localizamos en qué grupo, en qué clase, cae esa posición. Y el paso nuevo es este. Cogemos varios datos de esa clase para meterlos en la fórmula de estimación que nos dará el resultado. A ver, que no asusten las letras de la fórmula, que en realidad es muy lógico. Li es simplemente el número por el que empieza el grupo. A es el ancho de ese grupo, o sea, de dónde a dónde va. Fa1 es cuántos datos había acumulados por justo antes de llegar a nuestro grupo. Y Fi es cuántos datos hay dentro de nuestro grupo. Todo esto, como digo, lo sacamos directamente de la tabla. Venga, otro ejemplo. Volvemos a tener 60 personas. La posición para el Q1, nuestro primer cuartil, sigue siendo 15. Miramos la tabla en la frecuencia acumulada, vemos que hasta los 35-40 años hay 10 personas. Nos quedamos cortos. Pero si contamos hasta los 40-45, ya llegamos a 22. Nos pasamos. Perfecto. Eso significa que nuestra posición 15 está en ese intervalo, entre 40 y 45 años. Y ahora, el momento de la verdad. Cogemos todos esos valores que hemos identificado de la tabla. El límite inferior, que es 40, la amplitud, que es 5, nuestra posición, que es 15, la frecuencia acumulada anterior, que era 10, los metemos en la fórmula, hacemos el cálculo y ¡zas!
El resultado es 42,08. Esa es nuestra estimación súper precisa para el primer cuartil. Así que, para que quede claro, esta es la gran diferencia. Con datos no agrupados, contamos posiciones y encontramos un valor exacto. Con datos agrupados, usamos una fórmula para estimar ese valor. Es la diferencia entre encontrar una casa en una lista de direcciones exactas y, usar unas coordenadas para estimar dónde está en medio de un parque. Ambas nos llevan al sitio, pero de forma distinta. Muy bien. Ya que somos unos expertos en calcular cuartiles, llega el premio. Ahora podemos construir una de las visualizaciones más potentes y elegantes que hay en estadística, el diagrama de caja. Es una pasada, porque nos permite ver toda la historia de los datos en una sola imagen. Y lo mejor de todo es que para dibujarlo solo necesitamos 5 números. 5. El valor mínimo de todos, el Q1, que es el 25%, la mediana, que es el centro, el Q2, el Q3, el 75%, y el valor máximo. Con estos 5 datos tenemos una radiografía completa de nuestra distribución. Y montarlo es facilísimo. Dibujamos una línea con los números, como una regla. Marcamos donde caen el Q1, la mediana y el Q3. Dibujamos una caja que une el Q1 con el Q3. Y para terminar, dibujamos unas líneas que se llaman bigotes desde los extremos de la caja hasta el valor mínimo y el máximo. Y ya lo tenemos. La caja, esa caja que hemos dibujado, es súper importante. Se llama rango intercuartílico, o RIQ, y lo que nos dice es dónde está el 50% central de los datos. Es el meollo, el corazón de la distribución. Si la caja es muy ancha, significa que los datos del centro están muy dispersos. Si es estrecha, están muy juntitos. Y tiene otro superpoder. El ancho de esa caja, el RIC, nos sirve para cazar valores atípicos. Esos datos raros que están muy lejos de los demás. Hay una formulita muy simple que nos permite calcular unos límites. Y cualquier dato que se salga de esos límites, ese es un dato sospechoso, que se considera atípico y que habría que mirar con lupa. Vale, hemos visto un montón de cosas. Vamos a hacer una pausa, a juntar todas las piezas del puzzle y a ver qué nos revela todo esto en conjunto. Al final, la idea principal es esta. Un diagrama de caja tiene el poder de contarnos la historia completa sobre cómo se reparten los datos, dónde está su centro y si son simétricos o no. Y todo de un solo vistazo. Imaginaos poder comparar los salarios de varias empresas o las notas de varios colegios con un simple gráfico y ver al instante dónde hay más diferencias o dónde están los extremos. Es potentísimo. Así que, a partir de ahora, ya tenemos las herramientas para ver más allá de un simple promedio y descubrir la verdadera historia que se esconde en la dispersión de los datos. La próxima vez que alguien se encuentre con un conjunto de datos, la pregunta ya no puede ser solo ¿cuál es la media? Hay que ir más allá, hay que preguntar, vale, pero ¿qué historia nos cuentan sus cuartiles? ¿Y qué secretos nos está revelando su diagrama de caja?